Buenas tardes. Vamos a revisar el caso Arlet Contreras y el expediente. Cindy Arlet Contreras Bautista, en el año 2015, fue víctima de violencia física y sexual por parte de su entonces pareja, Adriano Manuel Pozo Arias. Desde ese momento, ella tuvo una lucha para obtener justicia ante un sistema que evidenció una serie de deficiencias en el procedimiento. En el año 2019, el Juzgado Penal de la Corte de Lima Norte dictó la tercera sentencia del caso, condenando al agresor a 11 años de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio. Sin embargo, quedó absuelto de la tentativa de violación sexual y se negó la totalidad de reparación solicitada bajo los argumentos de que el proyecto de vida de Arlet durante todos estos años no había sido truncado. Su lucha contra el sistema de justicia ha sido evidente, porque han tenido que pasar 3 juicios y 4 años para que la Corte diera este resultado. En el segundo juicio de Arlet, a pesar de todas las pruebas, los peritajes, su declaración, el juzgado penal de Ayacucho absuelve a Adriano Pozo de todos los cargos que se le imputaban. Este caso fue controvertido y se originó así la controversia, dado que evidenció errores tanto en la parte del Ministerio Público como en los peritos que determinaron o soslayaron la actitud del juez de determinar un fallo, digamos, a pesar de contradictorio, fácil y contrario a los derechos de la víctima. Así las cosas, vayamos a revisar primero la sentencia del 16 de febrero del 2018 del Juzgado Penal de Ayacucho, ¿no? Pues, ¿no? Como ya se dice, ya hubo una sentencia final en el año 2019 donde Adriano Pozos sí fue condenado. Sin embargo, eh, este Juzgado Penal de Ayacucho declara absuelto a Adriano en el segundo juicio, porque en el primer juicio, Adriano Pozo es declarado autor de lesiones leves, Arlet apela, se anula la sentencia, vuelve a cero, y en el segundo juicio es que se le declara absuelto, ¿no? ¿Cuál fue la tesis? La convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que debe proceder de suficiente material probatorio que le brinde un grado de certeza absoluta para que en la investigación judicial, ¿no? Y brinde también la responsabilidad penal del acusado, en este caso de Adriano Pozo. Las bases fueron pues Adriano Pozo y Cindy Arlet Contreras tuvieron una relación sentimental de enamorados por un tiempo aproximado de 2 meses, ¿no? Que concluyó con los hechos contradictorios el 12 de julio del 2015. El 11 de julio del 2015, más o menos a las 9 p.m., Adriano y Arlet van a la fiesta de cumpleaños de su premio Sergio Mendoza, permaneciendo en esa fiesta hasta las 12:40 del 12 de julio. En ese mismo día, el acusado Adriano Pozo y la agraviada Arlet Contreras ingresaron a las 11:15, más o menos, al Hotel Las Terrazas y alquilaron la habitación 204. En el interior de este hotel es que aproximadamente a la 1:43 del día 12, el acusado arrastra y jalonea de los cabellos a la agraviada Arlet por el pasadizo del primer piso. Esto tiene su evidencia en el video que se propagó inclusive por medios de prensa. En el interior de esta habitación, el día 12 de julio, hubo una discusión de la pareja entre el acusado y la agraviada, donde el acusado, motivado por los celos, quiere retomar una relación sentimental e intenta retener a la agraviada, allí le causa lesiones. El examen médico practicado indica, ¿no?, que las pruebas perdieron espontaneidad, ¿no?, porque los exámenes fueron de un resultado insuficiente al haber sido practicados de forma tardía, ¿no?
y que dijeron también que el examen médico respecto de la posible lesión por asfixia en agravio de Arlet no corresponde a a un ahorcamiento porque no hay digitopresión. No se realizó la custodia de la prueba material y eso fue suficiente para que se desestime las pruebas de las prendas de vestir, dado que estas prendas fueron entregadas por el NET 5 días después, adoleciendo aquí una falta del Ministerio Público porque según la agraviada, el Ministerio Público no le solicitó las prendas, ¿no? El examen también concluye que la gravedad no presenta lesiones en el cuerpo respecto de una agresión sexual, porque no se evidencia que había una lesión que concluyera que hubo forcejeo sexual. Lo único que había, según este manifiesto, era una mancha de esmalte en en la piel. Luego, no se acredita que hay responsabilidad penal de Adriano Pozo porque, si bien sí hubo una agresión física que él reconoce, no se advierte que el encausado haya realizado actos de premeditación, planificación, ideación o efectuado lo necesario para que encalcen el delito de feminicidio o de tentativa, ¿no? Eh, es decir, no hubo causas propias a su voluntad que haya demostrado una premeditación del animus necanti. Si bien la violencia se produjo, no es suficiente por sí para determinar que el encausado tuvo un ánimo de ultimar a la agraviada. Siendo así, se concluye que no hay responsabilidad del encausado en el delito de feminicidio, mucho menos en el grado de tentativa, ¿no? Aun cuando el feminicidio puede ser cometido por dolo directo o dolo eventual, para que la conducta de alce dentro del feminicidio no basta que se hayan conducido los elementos de condición de mujer, idoneidad, probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un riesgo, sino que además se haya dado muerte a la mujer por su condición de tal, hecho que no se configuró en este caso, ¿no? Entonces, dice que no se presentan condiciones que indiquen para el juzgado, ¿no? Tendencia interna trascendente, ¿no? Si bien la investigación, en este caso, no es conducida por la muerte de la víctima, sí ha sido conducida por las afectaciones a su integridad personal en el hecho de torturas o actos tormentosos de violencia. Sin embargo, se concluye en los exámenes médicos que estos actos, estas lesiones, fueron leves, por tanto, no hubo tentativa de feminicidio, ¿no? Sobre el estrangulamiento que la agraviada alega, señalan los exámenes médicos que no hubo tal lesión, porque porque el dígito de presión que hubo, es decir, la presión que hubo en el cuello, la mano que comprimía supuestamente el cuello, deja una esquimosis, que en este caso era un diámetro menor al que debió darse, ¿no? Entonces, el dígito de presión que hubo fue distinta al ocasionado por un estrangulamiento o por asfixia. Entonces, como no hubo petequias, se entiende que no hubo asfixia, por ende, no hubo estrangulamiento. Y eso fue parte del argumento de la defensa en relación a los exámenes de los especialistas, ¿no? Por todo ello, indican de que si no hubo un móvil de asfixia, no hubo lesiones de cúbito, y lo que sí hubo fue una evidencia de un desfloramiento antiguo, entonces se sobreentiende de que no hay prueba suficiente para los delitos. La prueba induciaria está basada en el artículo 158 del Código Procesal Penal, ¿no? Respecto a la valoración, no se considera suficiente
Por eso en la garantía se suman todos estos conceptos y se indica que no hubo ahorcamiento, no hubo agresión sexual, se genera una duda razonable que deviene favorable al imputado, no se acredita entonces una responsabilidad penal a este acusado porque no se advierte que haya realizado, como ya se dijo, premeditación, planificación o ideación para cometer el delito de feminicidio, ¿no? Si no hay ánimos de cambio, no hay responsabilidad penal del acusado. Si no hubo lesiones de agresión sexual, no hubo tampoco el ánimo de realizar un acto violatorio, ¿no? Entonces, siendo así, al concluirse que no se presenta el móvil para realizar causar muerte a la agraviada por la asfixia o causar lesiones de violencia, entonces eh, se indica que la convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que debe proceder del suficiente material probatorio que no existe en este caso para que le brinde un grado de certeza absoluta en la investigación judicial, ¿no? Por ello es que bajo estos argumentos el juzgado absuelve al acusado. Sin embargo, eh, como ya hemos visto las controversias de, o el problema se suscita en la carencia de la certeza de los exámenes médicos, el voto en discordia por parte del magistrado Alfredo Barrientos Espilco nos brinda una explicación de lo que ha sucedido, ¿no? Que años después es ordenado y es parte de la base que lleva a la Corte de Lima Norte a declarar, en este caso, la agresión sexual tentativa que le entrega la condena de 11 años. Este magistrado señala que si bien debe de motivarse las decisiones fiscales, se ve vulnerado todo esto por la falta de motivación interna del razonamiento, es decir, por defectos internos de la motivación que se van a presentar cuando existe incoherencia narrativa. Alega entonces este magistrado que la deficiencia de este caso es la incoherencia narrativa, es decir, un discurso confuso, incapaz de transmitir de modo coherente las razones en las que se apoya una decisión o una presunción. Se contradicen las premisas, ¿no? Entonces, se evidencia que hay un vicio de motivación. Por ello, es que no lleva a los demás magistrados a una sentencia. Entonces, ¿cómo se origina? Con un discurso fáctico que es confuso y desordenado. Por ejemplo, al decirse si o bien tomo del cuello es para violar sexualmente o bien es para victimar a la agraviada. No puede ser ambos a la vez, pues se viola el principio lógico de no contradicción. Se contradicen, o bien toma el cuello para un hecho o bien lo hace para el otro. Evidentemente no podría ser para los dos casos. En ese caso, no resulta claro si primero la agraviada anunció que terminaba la relación con el acusado y éste al reaccionar la empuja a la cama, luego le hace caer al piso, la coge del cuello, o bien, primero, el acusado empuja a la agraviada sobre la cama, ésta le anuncia que termina su relación y el acusado en su reacción la agarra del cuello. Estas circunstancias, según el magistrado, siguiendo a McCormick y Atienza, son un problema de prueba, porque la parte acusadora no tiene claridad acerca de lo que sucedió exactamente en el interior de la habitación del apel y la fecha y hora que sucedieron los hechos. Entonces, por ello, no habría concurso real de delitos, como lo presenta la parte acusadora, ¿no? Por ello, en este sentido, ¿qué es lo que sucedió? Los representantes del Ministerio Público no actuaron con diligencia y responsabilidad, ¿no? Siendo las consecuencias el hecho de no poder atribuir
el delito al acusado. ¿Cuáles fueron las soluciones planteadas por el magistrado? Dentro de ellas, ¿no?, indica que sería necesario acreditar plenamente la existencia de la conducta punible y la responsabilidad penal del acusado. En base a ello, plantea de que para facilitar la comprensión del fallo se considera necesario señalar inicialmente que se hará mención a la conducta imputada, ¿no?, cómo se tipifican y cómo se materializa. Posteriormente, se debe efectuar una contextualización de los hechos para entender en qué contexto se produjo el atentado contra Arlet Contreras. Tras ello, se debe hacer una referencia a la manera de cómo se valora la prueba testimonial y pericial y se construye y analiza la de carácter indiciario. Luego, se deberán apreciar los elementos de convicción en concreto con el propósito de determinar si le asiste la responsabilidad penal a Adriano Pozo en los delitos que se le imputa en la acusación, exponiéndose los motivos por los cuales se le concede la credibilidad o se niega la prueba testimonial, ¿no?, haciendo alusión a las pruebas indirectas. Y para finalizar, debe dar respuesta a todas las alegaciones de la respuesta, ¿no? ¿Qué nos indica entonces el magistrado? Por ejemplo, dentro de su análisis, el hecho de que el acusado impedía a toda costa que la agraviada saliera del hotel y pretendía llevar hacia la habitación arrastrándola de los cabellos, representa violencia contra la mujer, violencia de género, ¿no? Representa lo que indica diversos acuerdos plenarios, el desprecio hacia la mujer por el hecho de serlo, ¿no? Como les dice el acuerdo plenario 001-2016, ¿no? La conducta del acusado representa una muestra de una práctica sociocultural histórica basada en la idea de la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los varones, ¿no? Siendo así, se determina que el acusado y la agraviada sí mantenían una relación de enamorados hasta esa fecha. Ingresaron al hotel, ¿no? Y luego de 25 minutos aproximadamente, la agraviada sale corriendo de la habitación. No quiso volver, ¿no? Y el acusado pretendía a toda cosa, con violencia, llevarla a la habitación. Es decir, ejerció sobre ella un poder generador de sumisión, sufrimiento, imposición de una voluntad, sometimiento, que son conductas propias de una violencia de género, ¿no? Sin establecer si existe el compromiso de carácter penal a Adriano Pozo, se hace necesario poner en presente que el hecho de que la agraviada sale corriendo de la habitación y no quería volver es porque allí la vigencia de sus derechos estaban siendo negadas por el acusado. Por ello alega de que la máxima de experiencia nos indica que nadie puede permanecer en un lugar donde sus derechos están amenazados, ¿no? O nadie se escapa de un lugar que le agrada, siendo obvio que sus derechos se encontraban amenazados, ¿no? El acusado tenía la obligación de no negar la vigencia del derecho a la libertad sexual y a la libertad a la vida del acusado, ¿no? La agraviada, como portadora del derecho de libertad sexual, es libre de decidir con quién, cómo y en qué momento puede realizar un acto sexual. Y el acusado, aun siendo su enamorado, no puede negar la vigencia de estos derechos, ¿no? Es su obligación mantenerlos vigentes. Entonces, de todos los hechos iniciales consecuentes, se determina que el acusado consideraba que la agraviada no tenía esos derechos. La rebaja a la condición de objeto susceptible de ser utilizado por cualquiera. Esto no puede justificarse por un estado de ebriedad, ¿no? O porque alega una personalidad de borderline. Los hechos no se pueden negar y han sido vistos en la conducta del acusado en los videos. Todos estos hechos son constitutivos de delito de violación sexual en grado de tentativa, en la medida que el acusado crea el riesgo jurídicamente desaprobado, evidenciándose al negar la vigencia del derecho a la libertad sexual de la agraviada, ¿no? Porque ella le había dicho que terminaba la relación y él se desnuda completamente
para exigirle tener relaciones sexuales. Cuando ella se niega, ejerce violencia, se abalanza sobre ella, la toma del cuello y es allí donde ella sale de la habitación. El acusado sale detrás de ella, ¿no? Y a toda costa quiere devolverla. Si bien la fiscalía imputó al acusado como delito de feminicidio en grado de tentativa, en realidad no se trata de estas conductas, porque el hecho de que el acusado toma del cuello a la agraviada no puede considerarse una tentativa de feminicidio. Los medios utilizados no han sido los idóneos. No se puede probar de que haya un feminicidio tentado, pero lo que sí se puede probar es un delito de violación sexual en grado de tentativa porque el acusado se desnuda. No se desnuda para matarla, se desnuda para forzarla a tener relaciones sexuales. En conclusión, todos estos hechos para el magistrado constituyen un delito doloso de violación sexual en grado de tentativa, ¿no? Calza dentro del artículo 170 del Código Penal, concordante con el artículo 16 de la misma ley, ¿no? Es una conducta típica antijurídica, punible, ¿no? En consecuencia, en este caso, eh, correspondería ponerle una pena menor, en tanto el acusado es grado de tentativa y no tiene, digamos, no tiene antecedentes penales, ¿no? Tiene un grado de instrucción superior incompleta, por lo que se estima que la pena debería alcanzar a 4 años de pena privativa de libertad efectiva. Además de considerar que al rebajar los derechos de la mujer y considerarlo un objeto susceptible de ser utilizado por cualquiera, su pronóstico no es favorable en la medida de que no ha reconocido la totalidad de los hechos suscitados en el interior de la habitación, por lo que es posible concluir que puede cometer nuevamente el delito. En tal sentido, se recomienda que el acusado se rehabilite en un centro de establecimiento penal correspondiente, ¿no? Así las cosas, hemos podido apreciar de que aún con el voto del magistrado y sus argumentos bien dados, el desorden y las deficiencias en la parte argumentativa del Ministerio Público llevó a Arlet Contreras a una lucha hacia una tercera sentencia, la cual en el año 2019, efectivamente, la Corte de Lima Norte dicta una tercera sentencia y condena al agresor a 11 años de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio. Ellos, bajo los mismos argumentos, pero bajo otro enfoque, se van a la tentativa del feminicidio. Sin embargo, esto no quita que se evidencie en este caso no solamente la deficiencia del sistema de justicia, sino los errores y contradicciones en las que cae el Ministerio Público y que indica el magistrado. Ante la carencia de este ordenamiento adecuado en su procedimiento, el Ministerio Público motiva al juez a tomar el camino más fácil, alegar la falta de pruebas y absolver a un acusado cuya conducta y libertad en este momento representan un peligro para la sociedad. Gracias.